Vamos a hablar respecto a nosotros. Estamos en contacto a esta hora con el señor Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior. Señor Herrera, muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenido a RCR. Buenas tardes, señor Causo. Gracias por la llamada y un saludo a todos sus televidentes y oyentes. Sí, estamos en una ola lamentablemente criminal, ¿no? Que sigue subiendo. Ayer nomás se ha informado de 3 crímenes en diversos sectores de Lima y el Callao. Y hoy ya se ha oficializado el estado de emergencia tanto en Lima Metropolitana como en el Callao. Estas medidas de estado de emergencia hemos visto que no dan resultado, lo hemos podido ver justamente los resultados en el norte del país, pero se insiste en ello. ¿Qué se debería hacer, señor Herrera, para de alguna manera, nosotros hay que reconocerlo, estamos en una guerra, ¿no? En una guerra frente al crimen organizado, pero parece que la estamos perdiendo. Efectivamente, o sea, las estrategias implementadas hasta la fecha no han dado resultado. Hay que hacer notar que el crecimiento del delito es una situación que viene dándose de manera sostenida en los últimos 20 años, ¿no? El delito en el Perú se ha sextuplicado desde el 2004 hasta la fecha. Y tenemos pues la aparición de nuevos delitos como la extorsión y sobre todo el incremento de la ferocidad de los delitos y el uso de las armas. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que hay que hacer es cambiar la estrategia que viene realizándose, o sea, continuar haciendo estados de emergencia bajo la misma lógica de sacar a la Fuerza Armada y la Policía Nacional para actividades de prevención, de custodia de avenidas o de instituciones públicas, ciertamente no va a dar ningún resultado. Entonces, ¿qué hacer? Para situaciones de excepción hay que tener marcos legales de excepción. Puntualmente, lo que debiera hacerse desde el gobierno y se ha señalado de manera reiterada es que debe aprobarse un marco legal de excepción, ¿no? Para lo que es la identificación, ubicación, captura, juzgamiento y encarcelamiento de los delincuentes que actúan con alta ferocidad e integran bandas criminales, ¿no? Pero este marco legal especial tiene que además contemplar disposiciones que permitan que la Policía Nacional y la Fuerza Armada puedan ingresar, eh, hacer rastrillaje a domicilios, detenciones, ¿no? Obviamente con la supervisión de Ministerio Público para cautelar el tema de el- la legalidad y la forma de los procedimientos, pero hay que poder darle a la Fuerza Armada y a la policía esa capacidad de operación que hoy día no tiene, ¿no? Ujú. Entonces, mientras que no juntemos esas dos cosas, capacidad operativa de la fuerza para poder entrar a hacer medidas de fuerza como son rastrillaje, captura, ¿no? Y en segundo lugar, un sistema judicial que sea muy, muy severo, muy drástico en este tema, nada se va a poder hacer para luchar contra el delito. Así es, ¿no? Y lamentablemente hoy la presidenta, por ejemplo, en una actividad que ha tenido esta mañana, ha calificado de irresponsable, dijo, ¿no? Aquel presidente que abrió las fronteras. Sabemos que se refería a Pedro Pablo Kuczynski y ella dice que ahí es donde masivamente han ingresado, pues, muchos migrantes, lamentablemente en su mayoría criminales que han contribuido justamente a esta ola de violencia. Pero nuevamente ha reiterado esta medida de la pena de muerte. Ese pedido ha dicho que no es una cortina de humo, pero que es necesario. ¿Es necesario una implantación o imponer la pena de muerte en los países? Porque no es así nomás que, bueno, vamos a poner la pena de muerte la próxima semana y se acabó todo, ¿no? Es todo un proceso que eso va a llevar un tiempo, si es que se da. De acuerdo. De acuerdo. En primer lugar, a ver, yo comparto la apreciación de la presidenta en el sentido de que aquí hay actores políticos que la historia presente y futura tiene que juzgar, ¿no? Específicamente el presidente Kuczynski y todos sus funcionarios que abrieron la puerta de par en par Ujú. a la migración venezolana nos causaron un profundo daño, ¿no? Porque a la buena migración la siguió, pues,
la delincuencia de sus propios países, ¿no? Finalmente nosotros le hemos terminado salvándole la situación al señor Maduro al recibir este, a tanto migrante, ¿no? Y sobre todo de manera eh, tan indiscriminada como se dio. Los datos nos dicen a nosotros que, por ejemplo, del 1.700.000 este, migrantes venezolanos, se calcula que 140.000 están directamente involucrados en el tema delictivo, ¿no? Y si a eso le sumamos la delincuencia nacional, podemos estar hablando tranquilamente que medio millón de personas hoy día en el territorio peruano están dedicados o integran organizaciones criminales cuya cultura delictiva se ha vuelto de muy alta ferocidad. Entonces ese es el universo al cual nos estamos enfrentando y que ciertamente los marcos legales tienen pues que poder enfrentar, ¿no? O sea, la ley se tiene que adecuar a los hechos y en ese marco hablar de la pena de muerte siempre se ha discutido. En mi opinión es algo perfectamente posible y viable porque hay obviamente ciertos tipos de delitos, como por ejemplo pues la violación de niños, el, eh, el asesinato con alta ferocidad, cosas que se tienen que tipificar. Pero entonces no es un tema ciertamente que se pueda implementar de un día para otro, pero sí tienen que tomarse acciones claras. Por ejemplo, la primera acción tendría que ser la presidente es como líder, como de lo que es la política exterior del país enviarle la comunicación a la Convención Americana diciéndole la decisión y la voluntad del país de salir de la esfera de la Corte para que se inicie el procedimiento que dura un año. Y paralelamente tendría que presentar ante el Congreso de la República el proceso de lo que es la reforma constitucional para reformar el artículo 140 de la Constitución que trata de la pena de muerte, ¿no? Lo otro es que ciertamente la Administración de Justicia en el Perú, que también está afectada por ineficiencias y corrupción, tiene pues que pasar por su propio proceso de reforma para poder tratar de asegurar al mínimo, reducir al mínimo la posibilidad de errores judiciales en este caso. Ujú. Ahora, justamente, señor Herrera, pero estas propuestas de pena de muerte recuerdo mucho que se estaba dando ya desde el tiempo de Alan García, cuando en un momento propuso la pena de muerte para los violadores de niños, quedó en tapete. La presidenta también, tiempo atrás, había planteado la pena de muerte para los violadores de niños, ahora lo dice ya para el sicariato, pero debe haber entonces, si hay decisiones, dar el primer paso, ¿no? Como usted lo dice, la comunicación a la Corte Interamericana, la decisión de salirse de esta Corte y después, posteriormente, una reforma constitucional. Pero si no se hace y se dice, bueno, vamos a poner en debate esta situación, vamos a ver, entonces viene a eso lo que me iba pasando el tiempo y esto queda nada. Mire, recordemos que ya entramos a un año, ya estamos en un año preelectoral, la presidenta deja el cargo en el 2026. No, claro, es que justamente eso es lo que se objeta y eso demuestra pues obviamente la debilidad política y las carencias políticas no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. ¿A qué me refiero? O sea, un gobierno que tiene plenamente identificada la problemática de un país, ¿no? Un grupo político que tiene identificado ese problema y y postula ser gobierno, se entiende que cuando accede al poder, ¿no? Viene pues con sus proyectos de normas bajo el brazo y con su doctrina bajo el brazo y las acciones que tiene que tomar, las toma de manera inmediata en el primer año de gobierno para que los resultados se puedan ver durante su gestión. Entonces, este gobierno de este quinquenio, porque o sea, la señora Boluarte no nace del aire, o sea, es parte del quinquenio, Castillo Boluarte, del gobierno Claro. elegido Perú Libre, está hablando de estas situaciones y dice lo que está pensando cuando ya está en el año de salida. ¿No? Entonces, no hay que pensar mucho. Ya está claro y ojo, este problema del crimen organizado no es un tema que se ha descubierto este año, ni el año pasado, ni hace 2 años. O sea, hace por lo menos 10 años que existen investigaciones muy serias que señalaban que justamente el crimen organizado era el principal riesgo, no solamente para el Perú, sino para toda América Latina, seguida con la penetración del narcotráfico.
Y, o- Entonces, y- eso es lo que, vamos a decir, queda en el aire, ¿no? O sea, estamos en el último año, claro. pero todo queda pues en decisiones, en ideas en el aire, pero finalmente cuando se tiene un plan de gobierno y se tiene acciones claras, se toman de inmediato, si no, Por eso se dice pues que es algunos lo llaman como una cortina de humo, ¿no? Para distraer de algunas cosas que pasan en nuestro país. Ahora, ¿es necesario la salida, la renuncia o el cambio, mejor dicho, del ministro del Interior, el señor Santibáñez? el problema del señor Santibáñez son los resultados. A ver, lo que pasa es que ha venido diciendo y él mismo dio su palabra, dijo, si yo no tengo resultados con este estado de emergencia me voy. Y mire, lo que más preocupa es cómo se está manejando comunicacionalmente el tratar de vender de que hay resultados cuando ciertamente los hechos nos dicen que no son así, ¿no? Porque por un lado puede exhibirse reducción de cifras en determinados delitos, pero lo cierto es que hay un crecimiento de la cifra negra de cuánta de la población hoy por hoy, por ejemplo, está de manera efectiva ya pagándole a los extorsionadores para no tener problemas. O sea, es claro para todos que la penetración del delito y de la extorsión está en todos los segmentos económicos, en todos los sectores económicos, Ujú. ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema con el ministro Santibáñez es que al estar él mismo sometido a procesos de investigación fiscal, no es pues vamos a decir, no es un buen interlocutor para poder hablar de lo que es muy importante, que es impulsar la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, porque siendo pues un investigado, no puede pues promover ese tipo de cambios porque no sabemos si se están haciendo realmente por una necesidad técnica, por una visión técnica del asunto, o si se está haciendo por un simple interés personal. Entonces, creo yo que para refrescar el tema, tiene que haber el cambio del ministro, pero ese cambio de ministro, si no viene acompañado de un cambio de estrategia, tampoco va a servir de mucho, ¿no? Entonces, el cambio de estrategia pasa, como digo, primero por reconocer la problemática, segundo por crear este marco de legal de excepción, que es una cosa que se puede hacer de manera muy rápida, y en tercer lugar, de dotar inmediatamente a través de un decreto de urgencia a la policía de una inyección de dinero que le permita hacer una compra grande de tecnología para poder implementar las unidades de inteligencia, la Digimin y las unidades y las divisiones de investigación criminal. Si la policía no tiene ese equipamiento, tampoco va a poder hacerse mucho porque estamos pretendiendo luchar contra el crimen del siglo XXI, que hoy día se hace por teléfonos, por WhatsApp, por otros con herramientas del siglo XX, y eso es pues obviamente estar pues completamente retrasados Así es, frente a ¿no? los Un delincuentes. ejemplo nomás, hay denuncias que a veces incluso los mismos policías tienen los chalecos antibalas ya caducados, ¿no? Y han tenido que incluso comprar de su propia economía. Bien, Así es. vamos a ver qué sucede, señor Herrera, porque parece que ahora sí hay una decisión del Congreso eh, con el ministro del Interior, sacarlo del Hay cargo. cuatro propuestas de Hay cuatro censura, opciones, pero, ¿no? pero me parece que más bien eso muestra que en el interior del Congreso más bien la tendencia es que no haya censura. Ujú. Ya se ha visto, Porque, ¿no? porque si realmente hubiera interés que hubiera censura, los congresistas se plegarían a una de las propuestas de censura y alcanzaría los votos para Claro, este, si es la una, censura, pero si es una decisión de censurar a ah, un ministro, entonces ¿por qué cada grupo va a presentar su propia moción, ¿no? Si tiene un mismo objetivo. Pero vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, señor Luis Herrera, por no, este gracias a usted. contacto. Un abrazo por sus Hasta opiniones. Muchas luego. gracias.